seguir la lectura mientras yo voy hablando también. ¿Ya, Carito? El corte comercial, ustedes saben. Bueno, mientras Caro va alistando la carta, ahí está. Bien, ahí ustedes tienen la carta. Vamos a ir leyendo. Dice, señora participante, curso Primeros Auxilios presente. De nuestra consideración, reciba un saludo fraternal y cruzrojista. Asimismo, llegue a usted nuestras más fervientes felicitaciones. Ha perdido la carta. ¿Caro? ¿Saben qué vamos a hacer? Ahorita les voy a mandar al grupo. Tal vez así. Espérenme un ratito, por favor. Bien, ya la tienen en el grupo de WhatsApp y tal vez si pueden verla mientras me escuchan. Así, Caro no se va a volver más loquita de lo que yo la vuelvo. Bien, bueno, decía, reciba un saludo fraternal y cruzrojista, asimismo llegue usted nuestras más fervientes felicitaciones por haber optado tomar nuestro curso de primeros auxilios, que tiene por objetivo el de acrecentar el número de personas capacitadas para la atención en casos de emergencias, con el fin de cumplir nuestro fundamental principio como es el de humanidad, que nos permite precautelar la seguridad y bienestar de los que nos rodean y o necesitan. Para el éxito del presente curso, le proporcionamos a usted las normativas del mismo. Por si acaso, ¿han logrado ver la carta en el grupo? Hola. Sí, lo recibimos. Ya. Entonces dice, 1, la asistencia tanto a clases teóricas como prácticas deberá ser del 100%. 2, se considera abandono del curso inasistencia sin justificación o permiso adecuado. 3, la nota de aprobación del curso es del 80%. Ustedes dirán, qué locos estos de la Cruz Roja, ¿por qué 80% si normalmente aprobamos hasta máximo 60%, 70%, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué creen que hemos puesto esa nota? Que no es solamente nuestra loca idea, sino es a nivel internacional que se utiliza ese puntaje. ¿Qué dicen? ¿Por qué habremos puesto 80% de aprobación? ¿Cómo es? Ahí está la carta. Ay, no la he visto. Gracias, Caro. ¿Por qué creen que es 80% la nota de aprobación? ¿O nadie tiene idea? ¿Nada? ¿Ni una Mm, idea? Bueno, yo creo que es Sí. más porque deberíamos ya salir con un conocimiento alto sobre esto, ¿no? Porque esto también es para el cuidado de, podríamos decir, la vida, ¿no? De las personas y demás. Entonces, no es como que aprobar por aprobar.
Exactamente, bien, Sole. Una estrellita tienes. Exactamente, ¿no? Tenemos que saber lo que hacemos para salvar la vida de las personas. 4. La evaluación se realiza de la siguiente forma. Ustedes tienen un cuadrito ahí, tienen dos columnas, ítems de evaluación y porcentaje. Y dice la primera fila o la segunda, A, primer examen parcial 15%, B, segundo examen parcial 15%, C, examen final teórico 30% y D, examen final práctico 40%. Todos esos porcentajes salen el 100%. Y el examen, los parciales son teórico-prácticos, por si acaso. 5. Las personas que obtengan el 40% como mínimo podrán habilitarse para dar el examen final práctico. ¿Y eso de dónde sale? Las sumatorias de los incisos A, B y C. Si ustedes ven, suman los tres incisos, sale 60%. Lo mínimo que necesitan es 40 para poder habilitarse para dar el examen final práctico y sacar 40 sobre 40 en el práctico. Es, perdón, es mejor que estudien harto en los parciales, porque después el práctico en los finales se pueden hacer un poquito más complicados. 6. Por las características del curso, no se dará opción a examen de segundo turno ni se extenderá certificación de asistencia o de cualquier otra índole. Este curso es evaluado y el único certificado que se entrega es de aprobación. Ya no se entrega una certificación de que ha pasado el curso, de asistencia, no. Este es evaluado. 7. El ingreso a clases será con 10 minutos de tolerancia. Por eso al inicio les he pedido que esperemos unos 10 minutos para que todos puedan entrar. Y en todas las clases teóricas como prácticas comenzamos 10 minutos después. 8. La lista de material requerido para cada clase práctica será publicada días previos. Yo hasta mañana les mando toda la lista de los materiales que necesitamos. Por ejemplo, la primera práctica, que es este sábado, no necesitamos material especial que se les pida porque nosotros les vamos a dar, que es su equipo de protección personal. La segunda práctica, que es el domingo, sí se necesita muchísimo material. Es como la lista de kinder, ¿no? Harto material tenemos. Y van a ver algún material que si tienen en casa, porque son antisépticos o vendas, qué sé yo, de repente tienen en casa y ya no compran. Pero si no tienen, necesariamente deben adquirir ese material. Por si acaso, para esta segunda práctica, solicitamos o pedimos una venda triangular. Ustedes la pueden hacer, les vamos a mandar las medidas o pueden adquirir de la Cruz Roja la venda que cuesta 20 bolivianitos. Si quieren, la hacen ustedes de un material, una tela popelina, que no sea muy dura la tela, una resistente, que no resbale, les vamos a dar las medidas o la adquieren de nosotros. Para la tercera práctica, tenemos inmovilizaciones y tenemos las férulas, que es una férula, es el material rígido para poder hacer una inmovilización de una lesión osteoarticular. Y para eso les vamos a dar la forma de hacer, eh, medidas, absolutamente todo eso. O si quieren, que nos han solicitado mucho en los anteriores cursos, pueden optar por, entre comillas, vamos a llamar así, el alquiler de las férulas. Todo el juego se trabaja por pareja, la pareja tiene que pagar 20 bolivianos, 10 bolivianos por persona. Y no va a haber problema, pero eso sí, sus vendas, que van a ver que se necesitan tiras de tela, eso sí tienen que tener. Pero las férulas les podemos facilitar con ese monto, ¿no? No es mucho y eso les sirve pues para todo el curso. Y para la cuarta práctica, que es el próximo domingo,
no necesitan material extra del que ya tienen, que se les va a indicar ese día, ¿no? O días antes. Después vamos a ver si tienen preguntas, no se preocupen, vamos a aclarar. Luego, 9. El material requerido para cada clase práctica deberá ser presentado para la ejecución de la misma. De no ser así, no podrás realizar la práctica. Todos tienen que tener su material y es personal, porque de repente ustedes se dicen, no, vamos a hacer por pareja. Y al final, ¿quién se va a llevar el material para poder hacer sus atenciones necesarias, no? Por eso tienen que tener todo su material. Y no es justo que yo, que no he llevado mi material, me preste de Carola, que ella sí ha llevado. Entonces, ella sí se ha sacrificado, ha hecho, ha pagado, ha comprado, y yo bien sinvergüenza, no haga nada, ¿no? Entonces, todos tienen que tener su material personal. 10. Para los exámenes, cada participante debe contar con su material de práctica. Caso contrario, no podrá dar los mismos. Tienen que tener su material para todos los exámenes. Si no tienen material, pues no van a poder hacer el mismo. 11. Se suplica la asistencia a clases prácticas con la vestimenta adecuada: buzo, pantalón, zapatos deportivos, etcétera, para el mejor desenvolvimiento de las prácticas. ¿Por qué pedimos esto? Porque imagínense que el 99% de las prácticas son en el piso y tienen que ir pues con ropa cómoda y ensuciable. ¿Por qué? Porque imagínense que vayan saliendo del trabajo con su traje sastre o con su terno o con falda, no van a poder hacer el trabajo. Tienen que estar cómodos para poder practicar, hacer, trabajar bien en el piso. Luego tenemos 12. Queda terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones institucionales. Y eso es obvio, ¿no? Es una institución que pregona por la salud y no vamos a estar fumando, contaminando el ambiente y a las personas. 13. El uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras, etcétera, no será posible durante el desarrollo de las clases prácticas y o exámenes. 14. Los alumnos que aprueben el curso deberán presentar una fotografía 3x3 en fondo rojo. Y como todos van a aprobar, así que se sacan nomás ya su foto. Bonita tiene que ser porque va a ir colada en el certificado. Todo pago, 15, todo pago realizado a Cruz Roja Boliviana Filial La Paz no será pasible a devolución por ningún motivo. Seguro que el curso cubrirá sus expectativas. Hacemos votos para el mejor desempeño del mismo. Atentamente, dirección del curso, área de capacitación, Cruz Roja Boliviana Filial La Paz. ¿Tienen alguna pregunta de esta cartita? ¿Algo de que hayamos hablado y no les ha quedado claro? ¿Todo claro? Sí, está clarísimo. Sí, todo claro. Súper, gracias. También les voy a mandar esta información al grupo. Gracias, Carito. Espérenme un rato. Les voy a dar, vamos a leer ahorita el rol de clases prácticas y evaluaciones. Espérenme un rato, les estoy mandando también al grupo para que vean cuáles son lo que tenemos que hacer en estas 3 semanas. Bien, tenemos el 4 de julio, no sé qué más mes era el 7, pero es el 4 de julio, tenemos la primera práctica, que es sábado, a las 13:50. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos esos 10 minutos para poder comenzar a las 2 de la tarde.
El 5, que es domingo, tenemos la práctica 2. Es el domingo a las 8:20 para comenzar 8:30. El 6, que es lunes, tenemos el primer parcial, la primera evaluación. Es presencial, es el lunes a las 7 de la noche o 6:50 de la noche, 18:50. Presencial por si acaso. El 11 tenemos la tercera práctica, el 12 tenemos la cuarta práctica y el 13, que es lunes, tenemos la segunda evaluación. El examen recuperatorio, que si se acuerdan en la tabla que les he mostrado, no hay marcado un examen que diga recuperación, ¿no? El examen recuperatorio. Este examen es una ayuda que se les da, un empujoncito para que sigan sumando nota. ¿Qué quiere decir esto? Si en el primer parcial yo me he sacado 10 en la teoría y 8 en la práctica, eso se suma, sale 18. Entre 2 se saca el promedio, son 9/15. Entonces tengo que mejorar esa nota. En el examen recuperatorio, doy el examen y recupero la mejor nota, la peor nota. Cambio esa nota mala por la que haya sacado mejor en el recuperatorio. ¿Qué pasa si en el recuperatorio saco menos nota? No les va a perjudicar. No es que en el recuperatorio saco menos y les bajo nota, no, nada que ver. Así que siempre es mejor que den el recuperatorio para ver si así pueden mejorar. Eso les ayuda, de verdad que les ayuda muchísimo. El 16 de julio tenemos el feriado, vamos a ir a festejar el Día de la Paz, jueves. El 17 tenemos el examen final teórico, es viernes a las 7 de la noche. Teórico solamente, no nada de los prácticos. El 18, el sábado, tenemos una práctica de toma de presión arterial y temperatura, pero esta práctica está confirmada. Todo depende si no se desmadra el país, si todo sigue bien y seguimos adelante. Esta práctica es una práctica extra. ¿Qué quiere decir? No cuenta para los exámenes, pero es un apoyo para ustedes para que sepan tomar presión arterial y temperatura. A ver, levanten la mano quienes tienen su tensiómetro. Karen. ¿Quién más? No estoy bien. Espérame un ratito. Karen, Jaime, Martín, Mildred, Erika, Araceli. Ah, muy bien. Está bien, pueden, eso como no es una práctica obligatoria. Entonces, los que tienen el tensiómetro, genial, van a poder trabajar en pareja con las personas que no tienen. En este sentido, los que quieren comprar y pueden comprar, porque no es obligatorio, lo compran. Hay desde 200 bolivianos hasta 1000 y tantos, ¿no? Si lo tienen, mejor. Y necesitamos también para esta práctica termómetro oral, ¿ya? Esto sí es obligatorio, que todos tengan su termómetro oral. No es caro, hay en las farmacias. Esos simples de mercurio, esos. Ya es simple, si no quiero termómetro digital, tienen que saber tomar la temperatura con el termómetro oral. Cuando vayan a la farmacia, pidan específicamente el termómetro oral. Cuidado, les den el termómetro rectal. El que traiga el termómetro rectal, pues vamos a hacer la práctica en esa persona. Así que mejor traigan su termómetro oral. Bueno, y el 19, que es domingo, tenemos el examen final práctico. A las 8:20 tienen que estar en la Cruz Roja y o sea, espero que todos se habiliten.
No son muchas personas, son 8, no, 10 creo que están en el curso. Tal vez se incrementen algunas más y pues tienen que estudiar, leer, practicar. Preguntas, preguntas, preguntas. Entonces, bueno, ha sido un gusto podernos conocer, por lo menos en el teléfono, y nos estaremos viendo en las prácticas y en los exámenes. Como no hay ninguna otra pregunta, entonces conmigo nos vemos cuando nos veamos. Chao, gente linda, que les vaya muy bien. Enseguida viene su primer tema. Chao, Dicen, chao. Hasta luego. hasta Gracias, luego. Sofía. Chao conmigo. Chao, chao. Dicen, yo tengo una pregunta. Adelante, Erika. Dicen, pasa que yo, bueno, hago turnos y estaba fijándome justamente, bueno, todavía no tengo mi cronograma del siguiente mes. En mi Ya. caso, ¿qué pasaría si no puedo asistir a una evaluación? Tienes el recuperatorio, que ese te ayuda a reemplazar el examen que no hayas dado en los parciales. Y en los finales, pues ya veremos cómo organizamos. Pero Eh, para los parciales está el recuperatorio. y también comentarle que no soy de La Paz, o sea, estoy aquí en Patacama y ¿cómo se dice? Estoy Ah, trabajando y bien, sí. y- ay, Mm, qué locura, porque es, como decía en todas las publicaciones, es semipresencial. sí, Están las eso, prácticas, están los práctica exámenes. A ver, sábado vamos a ver cómo. por favor, ¿Perdón? sí, decían sábado y domingo, ¿verdad? Entonces, justamente esos días bueno, estaba pidiendo yo, o sea, cambios, o sea, para este mes, o sea, que sí o sí no me toque este mes, turnos, Ah, no fácil, todo en los la semana. exámenes es la cosa. Sí, esa es la cuestión. Para lo demás ya me veo organizado. Ujú, Mm, grave, sí, porque, o sea, el primer parcial y el segundo son lunes, pero para los finales ya todo es, casi toda la semana es examen. exacto. Ujú. A ver, vamos a ver cómo hacemos. Veremos qué solución le podemos dar. ¿Ya? Mm, ya, por Vamos a favor, hablar entonces. tal Ya. vez aunque Listo, sola Erika. puedo dar también mi examen más temprano. Lunes. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya? Está bien. No te Muchas preocupes. gracias, Lidia. Gracias. Listo. De que pues, listo. Ahora sí, chao conmigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Voy a compartir, en unos minutos vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí se lo escucha. Sí, sí, Se lo les escucho. Muchas gracias. Bien, les voy a, les voy a, les voy a decir algunas cosas. Mi nombre es Carola Franco, soy voluntaria desde los 15 años en Cruz Roja. Actualmente yo tengo una profesión, soy odontóloga de profesión con la especialidad en la parte forense. Entonces, el día de hoy vamos a, vamos a hablar del tema de bioseguridad, ¿ya?
El tema de bioseguridad es fundamental. ¿Pueden ver la pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, se ve. Se ve pantalla. Muy bien. ¿Alguien tiene el concepto de bioseguridad? Sin buscar en nuestros celulares. ¿Alguien sabe de este tema? Es un tema que con la pandemia se hizo muy, muy frecuente. ¿Alguien puede compartir algo de bioseguridad o hay desconocimiento? Licenciada, buenas noches. Según, bueno, es un conjunto de normas, protocolos para proteger a las personas. Muchas gracias. Usted es personal de salud, ¿verdad? Sí. Ya. Muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a hablar de este término de bioseguridad. Si uno se pone a pensar en esta palabra, ¿qué significa bioseguridad? Bio significa vida y seguridad libre o exento de riesgos. Se refiere a la calidad de uno estar seguro, libre de daño, de riesgo o peligro. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta tarde es que ustedes, algunas personas, refresquen conocimientos. Conocimientos sobre bioseguridad que nos permitan efectuar una detección de estos riesgos y también de cómo prevenir los mismos desde el ejercicio de una función. Hoy están empezando un curso de primeros auxilios. El trabajo de una persona que va a realizar primeros auxilios siempre va a ser fuera de un nosocomio, de un centro de salud, de un hospital. Vamos a desarrollar esta actividad en un área prehospitalaria, antes de llegar a un hospital. Entonces, nosotros tenemos que tener los conocimientos respecto a esto, porque tenemos que protegernos nosotros y proteger a la persona que vamos a ejercer una acción de primeros auxilios. Y vamos a, como su compañera nos decía, existen varios términos, ¿ya? Pero principalmente varios conceptos. Y yo les quiero pedir que nos acordemos de que es un conjunto, ¿ya? De principios, de normas, de técnicas y prácticas que deben aplicarse para la protección de uno mismo, para la protección de nuestro paciente, de la comunidad, del medio ambiente, frente a algún contacto que vayamos a tener en un momento determinado, de forma natural, accidental, o por alguna acción de nosotros estemos en contacto con agentes que sean potencialmente nocivos al cuerpo, ¿ya? Entonces, esta aplicación de conocimientos, de principios, de técnicas, tienen la finalidad de ¿qué? De prevenir, ¿ya? De prevenir nuestra acción en determinadas áreas. En el caso de hoy, estamos hablando de una área prehospitalaria, ¿ya? Tenemos que tener muy en cuenta esto. Y estas normas están regidas bajo una normativa legal, es ¿cómo les puedo decir? Es obligatorio. Está dentro de, esta norma de bioseguridad está dentro de la Constitución, dentro de la Agenda Patriótica, dentro del Plan de Desarrollo, Código de Salud, Ley General de Higiene y Seguridad, Ley de Protección y Seguridad, la Ley del Medio Ambiente, el ejercicio profesional de médicos, paramédicos y en nuestro caso de primeros auxilios. Entonces existe una norma extensa, son varias normas y no solamente es en Bolivia, esto es a nivel mundial porque está dentro de un plan estratégico
institucional del Ministerio de Salud, está dentro de las normas del Ministerio de Salud, dentro de las normas administrativas y manuales de bioseguridad. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que cumplir las normas de bioseguridad cuando vayamos a actuar, a prestar los primeros auxilios frente a un determinado accidente, una enfermedad repentina, y nuestro accionar va a ser bajo estos principios. El carácter de los principios de la bioseguridad tiene un carácter universal, todos debemos cumplir. El uso de barreras de protección, si no contamos con las mismas, no podemos aplicar los primeros auxilios. Medidas de eliminación de desechos. Hay maneras y formas, ¿ya? Entonces, estos principios sí o sí los tenemos que cumplir. Vamos a hablar ahora del término de universalidad. Todos estamos obligados a cumplir estas normas, toda persona, en todo momento, cuando nosotros estemos frente a la acción de prestar primeros auxilios, ¿ya? No puedo decir, no lo voy a cumplir, estoy con premura del tiempo. No, es obligatorio. Toda persona debe cumplir con esta norma. Las medidas de bioseguridad deben involucrar a toda persona que vaya a brindar atención, ¿ya?, a un paciente, y debe aplicarlo en todo momento. Eso no se van a olvidar. Ahora, dentro de el otro principio es el uso de barreras. Como podemos observar en la pantalla, vemos existe una serie de materiales. Establece evitar la exposición directa en todo tipo de acción. Nosotros sí o sí tenemos que utilizar estos materiales para evitar contaminarnos. Mediante la utilización de estos materiales o estas barreras adecuadas, vamos a hacer que nosotros evitemos el contacto directo con algunas sustancias que sustancias, líquidos corporales o sustancias nocivas para nuestro cuerpo. Vamos a minimizar un accidente, ya sea para el operador como para el paciente, ¿ya? Entonces vamos a tener mucho cuidado. Como ustedes pueden ver en el primer cuadro, podemos usar las gorras de protección para el cabello. Tenemos los lentes de protección, los guantes de nitrilo. Si estuviéramos frente a una situación como se nos ha venido en la época de la pandemia, tendríamos que ser muchos más estrictos. Aparte del gorro, del barbijo, de los guantes de nitrilo, de las batas, del pijama, también se utilizan protectores para los calzados, barbijos quirúrgicos. En la época de la pandemia se usaba barbijo quirúrgico y a la vez los barbijos KN95. Obviamente que nosotros, estando en la calle, no vamos a contar con todos estos elementos, pero mínimamente para prestar primeros auxilios yo debo contar con un barbijo, unos guantes de nitrilo, y lo ideal sería tener los lentes de protección. Si vamos a estar en lugares complejos donde se emita bastante ruido, donde corre el riesgo los tímpanos del operador, también tendría que utilizar los protectores auditivos como en la imagen se muestra.
esa otra indumentaria que ustedes ven, la bata, el otro protector bucal para, en caso se requiera, los guantes de trabajo, guantes, los otros tipos de guantes. Para primeros auxilios no se recomienda guantes quirúrgicos de color negro porque no vamos a poder distinguir el color rojo de la sangre. Por eso se recomienda que sea un color claro donde podamos estar con ese tipo de guantes, ¿ya? Y vamos a hablar de las medidas de eliminación de desechos. En estas medidas es un conjunto de procedimientos que permiten eliminar adecuadamente los residuos peligrosos y no peligrosos, generalmente en actividades de atención prehospitalaria. Cuando ustedes vayan y visiten, ya sean como personal de salud, como pacientes, van a observar que en los centros de salud, hospitales de primero, de segundo y de tercer nivel, en las consultas siempre hay 3 basureros, con sus indicaciones específicas. En el primer basurero encontramos un basurero que dice la norma que tiene que ser a pedal, porque no tenemos que utilizar las manos para abrir el basurero, sino con los pies abrimos con un pedal, y es la bolsa negra, ¿no? La bolsa de residuos infecciosos va a estar obviamente con bolsa azul, y la bolsa amarilla es para residuos especiales, que les voy a explicar más adelante. No siempre es amarilla, puede ser también azul, dependiendo de la norma de bioseguridad que maneje el centro de salud. En el caso nuestro, de primeros auxilios, principalmente vamos a manejar la bolsa negra y la bolsa roja para residuos comunes y residuos infecciosos, ¿ya? Ahora vamos a pasar a las recomendaciones mínimas y generales de bioseguridad, ¿ya? Con respecto a este tema, vamos a hablar de la higiene de manos. Esto es obvio, esto es simplemente hacerles recordar esa época complicada donde todo el mundo ha empezado a practicar el lavado de manos. Todas las personas nos debemos lavar las manos todas las veces que sea necesario, luego de manipular materiales viables, ¿no? Luego de quitarse los guantes antes de proceder a una determinada acción. Existe, según la norma de la OPS, 5 momentos que debemos nosotros utilizar lavarnos las manos. Obviamente nos vamos a lavar las manos antes de tocar al paciente. Después nos vamos a lavar las manos antes de colocarnos los guantes. Después de atender al paciente. Y en todo momento que estemos. Entonces, los 5 momentos para la higiene de manos es antes de tocar al paciente, antes de realizar cualquier tarea aséptica, ¿no? O sea, me voy a lavar las manos. Después de estar en exposición con líquidos corporales, o sea, ya lo he atendido al paciente, debo lavarme las manos. Después de estar en contacto con líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de haber estado en contacto con el entorno del paciente. O sea, son varias veces que yo debo lavarme las manos, ¿no? Esto es en situaciones cuando nosotros vayamos a estar prestando primeros auxilios. Es obvio, ¿no? ¿Por qué, cómo y cuándo?
porque de esa manera vamos a evitar las infecciones cruzadas, voy a evitar tal vez estar con algún microorganismo, alguna sustancia nociva para el operador, o como también puede ser de parte mía hacia el paciente, ¿no? Si no estoy con las manos limpias y he tocado varias estructuras contaminadas y mi paciente está con alguna herida abierta, yo podría producir alguna alteración en este paciente. Entonces, sí o sí tengo que lavarme las manos. Y como pueden ver en la figura, existen varios pasos para lavado de manos, ¿no? Abrimos el grifo. Esto existen varias técnicas. La OPS nos determina en 11 pasos. En nuestra diapositiva está simplemente en 8. Si veo que es una zona que el paciente nos refiere que es altamente contagioso, ¿qué debo hacer? Lavarme las manos antes. Obviamente, cuando yo esté frente a una actividad de primeros auxilios, el tiempo apresure. Debo abrir el grifo, mojarme las manos, ponerme el jabón. Lo ideal es no utilizar como en la figura muestra, que está a propósito puesta. Ya no se utiliza los jabones en barra porque se quedan los microorganismos ahí. Se utiliza simplemente el jabón líquido y frotamos las palmas, ambas, haciendo movimientos circulares. El paso 2, vamos a entrecruzar los dedos. Luego el paso 3, los vamos a entrecruzar ambos, poniendo la mano derecha sobre la izquierda y al revés, la derecha sobre la izquierda, y así sucesivamente. En el paso 4 es importante frotar cada dedo para no estar descuidados de alguna región que pueda estar en riesgo para el paciente. Voy a lavar el primer dedo, luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. De la mano derecha, luego de la mano izquierda. Posteriormente vemos detrás, en el paso 5, vamos a poner a manera de puñitos las manitos y vamos a lavarnos. De la mano derecha primero, luego la mano izquierda o como ustedes prefieran. Posteriormente vamos al paso 6, unimos todos los dedos, los 5 dedos, y empezamos a nivel de la palma de la mano, empezamos a hacer movimientos circulares. Primero de la mano derecha y luego de la izquierda, y así sucesivamente. Después procedemos a lavar también la parte de la muñeca, de la mano derecha, luego de la mano izquierda. Y por último procedemos a enjuagar. Este procedimiento no dura más de 30 hasta 45 segundos. Todo el tiempo debemos lavarnos así. Lo ideal sería no solamente practicarlo para el momento en que vamos a prestar los primeros auxilios. También es importante antes de comer, después de ir al baño, en nuestras actividades cotidianas, para evitarnos cualquier infección, porque nuestras manos son los instrumentos que pueden llevar algún microorganismo a nuestra cavidad oral, a nuestros ojos, alguna zona que esté descubierta, nuestra piel, tengamos una herida y podemos llevar estas infecciones, ¿no? Entonces vamos a tener mucho cuidado. En nuestro país, en algunas regiones se acostumbra a comer inclusive con las manos, entonces obviamente nos vamos a lavar. Hay estudios, les comento, de ciertas universidades, tanto públicas como privadas. Se hizo estudios y realmente tenemos el hábito. Obviamente, después de la pandemia mejoró este hábito de lavado de manos.
Pero a pesar de todo aquello, se hacen estudios constantemente y son reportados a través de los cursos de bioseguridad. Y en nuestro medio no tenemos el hábito de lavarnos las manos. Ni siquiera te exige la norma. Al personal de salud, obviamente, es obligatorio cumplir con todas estas normas, pero ustedes saben que cotidianamente vamos a la tienda, compramos pan, la señora ¿cómo te entrega el pan? Con sus mismas manos, tal vez no se ha lavado, tal vez ha cobrado de la persona antes que vaya, la primera persona que ha ido le paga el dinero, monedas tal vez contaminadas con ciertos microorganismos, y con las mismas manos te alcanza el pan, con las mismas manos se cobra el dinero. Vemos en nuestra ciudad de La Paz expender comidas, bebidas, líquidos, ¿no? ¿Y cómo te sirven? Te sirven la comida y te dicen, ¿le pongo perejil? Sí, le dices tú. Y te pone el perejil con la misma mano que ha cobrado, que tal vez a veces la persona está con un bebé, le ha limpiado, le ha cambiado el pañal, con la misma mano te pone el perejil, te pone la zarza, digamos, de un plato exquisito en La Paz. Entonces no hay medidas. No sé, muy rara vez vas a ver que el operador que te va a vender, obviamente en restaurantes de 2, 3 tenedores probablemente tengan cuidado, pero no tenemos ese hábito de lavarnos las manos. Y como les decía, hay estudios de universidades y se han hecho estudios así profundos donde las personas no acostumbran a lavarse las manos después de entrar al baño. Obviamente el individuo va a estar en contacto con órganos que, por ejemplo, para miccionar o para hacer deposiciones sólidas, utilizas tus manos. Salen del baño y los estudios han sido que si utilizan el lavamanos, muchas veces no. Entonces eso nos pone en riesgo, ¿no? Entonces se recomienda que siempre nos debemos acostumbrar a lavarnos las manos antes, durante y después de que estemos en contacto con el paciente que vamos a prestar primeros auxilios. Eso como recomendación. Obviamente no se desmerece que hay personas que son bien cuidadosas de su salud y también del paciente y se lavan constantemente las manos. Este término de uso racional de guantes es importante, ¿no? Porque debemos utilizar los guantes para manipular y cuando estemos frente a un paciente y tener cuidado con la sangre, los fluidos corporales de la persona. Puede ser plasma, puede ser líquido purulento, puede ser sangre, entonces tengo que tener mucho cuidado. Por eso debemos usar guantes, ¿no? Y es de uso único. Al manipular objetos, materiales en superficies contaminadas con sangre o fluidos, debo tener mucho, pero mucho cuidado de no estar en riesgo, tanto para el operador como para el paciente. Realizar cualquier procedimiento invasivo, si estoy frente a una hemorragia profusa de algún vaso, si no cuento con guantes, difícilmente voy a poder ayudar al paciente, ¿no? Yo debo precautelar y tener mucho cuidado con respecto a esto. Antes de que me olvide, siempre tiene que ser guantes de nitrilo, ¿no? Van a ver en las prácticas, cuando estén utilizando los guantes,
Si el guante, jamás me voy a me voy a calzar los guantes, como les digo, directamente, no voy a calzarme los guantes directamente sobre mis anillos, sobre mis uñas, corro riesgo, ¿no? Es ideal lavarse las manos, sacarse toda prenda, toda joya, anillos, aros. Si tengo manillas, lo propio, debo retirarlo. En las prácticas van a ver, se suele observar un color café en algunos operadores. Ese color café refiere que esa zona está contaminada del operador. Entonces siempre me voy a lavar las manos y me voy a calzar luego los guantes. Eso es lo ideal. Si no, el guante se va a tornar café y no es lo adecuado. Y si tengo aros, totalmente café, ¿no? Ahora, el uso adecuado de la máscara. Eso sí, las máscaras quirúrgicas están fabricadas de 3 capas. Una capa externa de color azul o verde. También hay de otros colores, rosados, negros. Últimamente en la calle se ve bastante. Esa es la capa externa es impermeable. Vamos a ir viendo la figura que sigue. Esa capa externa es impermeable. La capa del medio e intermedia es el filtro antibacteriano y la interna es la que va a absorber la humedad. Por eso es importante cuando voy a ir a atender a un paciente, más si es un paciente de riesgo, tengo que tener el cuidado de utilizar la máscara facial, el barbijo quirúrgico también, como muestra la imagen. Últimamente yo veo que la caja en algunos lugares se escucha, ¿no? Las personas que venden en la calle te dicen, ¿quieres esta caja de guantes, de barbijos a 10 bolivianos o 15? ¿Serán máscaras quirúrgicas o simplemente serán algo que han fabricado? Las máscaras quirúrgicas son las ideales para trabajar y no estar en riesgo nosotros como operadores, ni tampoco ponerlo en riesgo al paciente, porque nosotros podemos estar tal vez con alguna infección de vía respiratoria, entonces esa es la forma de proteger. La flechita que marca el extremo superior, esos pliegues, cuando nos vayamos a poner el barbijo, deben ir hacia abajo. No se van a olvidar eso nunca, ¿ya? Nunca deben hacer un bolsillo al revés, no. Siempre esos pliegues deben ir hacia abajo. Esa la minilla blanca, que va a ir al puente nasal, y vamos a adaptarlo y aplicarlo bien pegadito a nuestro puente nasal, y luego debemos calzar estas ligas extremas, de los extremos tanto derecho como izquierdo, a nuestros pabellones auriculares. De esa forma vamos a tener una máscara bien colocada. ¿Cuánto tiempo dura esta máscara? La teoría dice 4 horas. Y nada más. Y luego tiene que ser desechada esta máscara porque no puede ser reutilizada. En época de pandemia hemos utilizado las máscaras KN95. La teoría dice que dura 8 horas. Por la escasez de máscaras en nuestro país, por ejemplo, ¿qué hacía el personal de salud? Volcaba y dejaba, pero en teoría, ¿no? Solo te duran 8 horas. Tenemos que tener mucho cuidado de utilizar estas, porque ponte que estés frente a un paciente con tuberculosis, entonces yo tengo que estar protegido, ¿no? Y por eso sí o sí debo estar con la máscara, o estoy con un paciente con una infección respiratoria aguda, o con un paciente con neumonía. Y si mis defensas están bajas y yo no estoy utilizando adecuadamente el barbijo,
puede ingresar. Entonces, en vez de ser un paciente, vamos a ser dos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y no olvidarse de la capa externa, interna y de la otra capa que realmente nos llegan a proteger. Esa es una máscara quirúrgica realmente que va a evitar, la externa es impermeable, ¿no? La intermedia es el filtro antibacteriano, no va a poder ingresar microorganismos. Y la interna va a absorber la que esté en contacto con nuestra piel, la humedad. Entonces, esa es la forma correcta de utilizar esta máscara facial, barbijo quirúrgico, y luego tanto los guantes como este barbijo quirúrgico debe ir en la bolsa roja. Ahora vamos a hablar de las medidas de eliminación de los desechos. Los desechos tienen una clasificación. La clasificación A, que son los residuos biológicos contaminados. Luego tenemos la clase B, residuos especiales, y la clase C, residuos comunes. La bolsa en que botamos la clase A es roja. La bolsa en que botamos los residuos especiales puede ser o celeste o amarilla. Y de la clase C es en una bolsa negra. ¿Me están escuchando o se han dormido? Sí, sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con esto de la clasificación clase A, clase B y clase C de estos residuos. Esto es simplemente para tener un poquito de conocimiento, ¿ya? Entonces, en los residuos comunes, ¿qué tipo de residuos voy a botar? Puedo botar papeles, cartones, todo lo que no haya estado en contacto con fluidos corporales. ¿Qué voy a botar en los residuos biocontaminados? Por ejemplo, los guantes, los barbijos. Si una persona está gripada, el papel higiénico, ¿en qué color de bolsa botaría? Si está resfriado. Bolsa. Roja, muy bien. Un paño higiénico de las damas que mensualmente tienen el periodo menstrual, ¿qué es residuo? ¿En qué residuo botaría? ¿Negro? Rojo. Rojo. Muy bien. Los pañales desechables de los bebés, ¿dónde botaría? ¿En negro o rojo? Rojo. Muy bien, excelente. Y los residuos especiales son, por ejemplo, yo les dije, ¿no? Soy odontóloga, pero también soy forense. Por ejemplo, si yo voy a ir a una autopsia, todos los residuos que yo vaya a generar, lo tengo que botar en la bolsa. ¿Qué color? Muy bien. Pero también les dije que yo trabajo en este momento, sí, justamente en el trabajo, y tengo, por ejemplo, residuos de amalgama. ¿Saben lo que es una amalgama, no ve? Unos materiales que antes se utilizaba para obturar dientes. Esa amalgama voy a botar en residuos especiales. No puedo botar en comunes, en especiales. Algunas sustancias químicas, algunos medicamentos pasados, los voy a botar en residuos especiales. En los centros de salud, cada mes nos visitan los que recogen los residuos y vienen y nosotros entregamos todo lo rojo a ellos. Porque obviamente el personal de salud, nosotros tratamos las basuras antes de entregar al basurero, ¿no? Los comunes sí, ¿no?
puede recogerlo cualquier basurero. Podemos, en esos contenedores que ponen las alcaldías, se puede botar. Pero los residuos biocontaminados, sí o sí, tiene que venir los de patógenos recogen. El personal está adiestrado y entrenado para recoger esto. Nosotros previamente tratamos, por ejemplo, cuando hay un parto y hay la placenta, ¿verdad? Entonces, esas placentas, esos elementos previamente se tratan. Se tratan con cal, se tratan con hipoclorito de sodio, clorhexidinas y demás, ¿no? Generalmente nosotros en los centros de salud tratamos con hipocloritos. Igual las agujas, los bisturís, que es de un solo uso, las agujas de sutura, todo aquello se bota de forma especial en frascos completamente duros, se los coloca y se los cierra herméticamente. ¿Para qué? Para que sean depositados en patógenos. Los basureros de patógenos vienen y recogen. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Lastimosamente en nuestro país realmente no hay normas. La gente bota la basura en la calle, está con resfríos tremendos y ¿qué hace? En la calle. Realmente tenemos que aprender, ¿no?, a evitar estas situaciones y es complejo, pero difícilmente vamos a cambiar. Nosotros tenemos que empezar a cambiar, recomendar, si tenemos hermanos, si tenemos hijos, a los papás, a todo el mundo tenemos que empezar a orientar, porque, por ejemplo, se tiene un caso de de esas señoras que trabajan en el recojo de basuras, ¿no ve? Oye, ahora hay equipos de limpieza de los gobiernos municipales. La señora alguien indiscriminado, también se aplican pues inyecciones a domicilio, ¿no? Habían botado la jeringa, obviamente antes la norma te decía que deberías de tapar la aguja. Y hoy en día dicen que no. Tienes que, descapuchado, tienes que botar la jeringa. Entonces, la señora que recogió la basura, van a ver, recogen unas bolsitas de plástico o un yutes. Pero como es pesado, lo había llevado hacia la espalda. Y al llevar a la espalda, sobresalió una aguja de una jeringa. Se clavó en la espalda, ha entrado con una infección tremenda. Lastimosamente ha fallecido la persona, ¿no? Por esto de desconocer estas situaciones, tenemos que tener cuidado. Igual en nuestros residuos comunes. La gente bota nomás cualquier cosa en los residuos comunes. Y también hay perritos. Hay gente que se mete a los contenedores para buscar alimentos, para reciclar bolsas, estructuras de metal y demás para generar algo de dinero. Entonces siempre tenemos que pensar en los residuos que generamos en la casa. Inclusive tenemos que tener mucho cuidado, tratar siempre de que alguien va a usar tu bolsa de basura. La gente hoy en día, más con la situación, van a ver, hay harta gente que hurga la basura, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Esto simplemente ha sido un recordatorio de todo lo que es bioseguridad. Espero me hayan entendido. ¿Tienen alguna pregunta? Estoy para absorber y si no hay preguntas, hemos concluido con la clase. ¿Me escuchan? Ya. Sí, doctora. Muchas gracias. Entonces, no se van a olvidar del tema de bioseguridad, que está normado, es una ley, no es en Bolivia, es a nivel mundial.
tengo que cumplir con todos esos principios, esas normas, esas técnicas, ¿para qué? Para precautelar la vida del paciente como también la mía. Tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado cuando estemos frente a líquidos corporales. No es nomás, sí, yo soy el capo, no me voy a transmitir ninguna enfermedad. Podemos transmitirnos varias. Podemos hacer, ¿qué tal si nuestro paciente está con VIH y está con una hemorragia profusa? Y yo tengo heridas en las manos y quiero atenderlo. ¿Podré? ¿No? Por las heridas, ¿no? Entonces tendría que utilizar guantes, obviamente, y mejor si es doble guante, si estamos frente a esas situaciones. Puede ser hepatitis. Tengo que tener mucho, pero mucho cuidado cuando yo vaya a atender. Primero yo, luego yo y después yo. Obviamente, todos nacemos con ese sentimiento de solidaridad, de más aún cuando vamos a prestar primeros auxilios para salvar la vida de una determinada persona. Pero lo voy a hacer con mucho criterio, mucho cuidado y con toda la seguridad. Y si desconozco algo, hoy en día la tecnología está en nuestras manos, en nuestro celular, algo desconozco, puedo googlear, puedo buscar y voy a encontrar las respuestas. Obviamente siempre de páginas legales, ¿no? Y no de situaciones que te lleguen a complicar, a confundir. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no, ¿verdad? No, doctora, ninguna. Muchas gracias por atenderme. Algo que quiero recomendarles. Este curso es exigente. Les decían, escuchaba lo que les decían, traten de, siempre terminando la clase se les manda las diapositivas, traten de estudiar, el uso de, por ejemplo, el día de mañana van a aprender y cada día vayan repasando. Y si tienen alguna duda, pregunten. No se olviden, cuando el instructor les recalque, es por algo que se recalca, es para que tomemos en cuenta que esa puede ser pregunta. Estudien bastante, lo ideal es, no se olviden que es 80%, entonces estudien todos los días, traten de aprender las técnicas, estas son técnicas que se les va a ir enseñando de la forma más adecuada, lo que a nivel mundial se maneja y bueno, siempre vayamos con cuidado en la vida y siempre tenemos que adquirir conocimientos para poder ayudar a alguien. Hoy en día han escuchado en 5 países todo lo que está pasando, terremotos y demás. Cuando estamos frente a esas situaciones adversas, imagínense, tenemos que tener todos los conocimientos para poder ayudar, para poder evacuar a los pacientes, para poder resolver el problema en el lugar de la escena. Entonces, el trabajo de primeros auxilios es fundamental. Tenemos que tener y adquirir conocimientos buenos y bien plasmados y para poder ejercerlos. Estamos en etapas complicadas. Lo que dice, todo el tiempo estamos con réplicas. Bolivia no está exenta de esa situación. Entonces tenemos que estar preparados para cualquier evento. ¿Y qué Bien, hemos terminado entonces la clase de hoy de bioseguridad. Muchas gracias por
por escucharme y cualquier cosa estoy atenta en el grupo también. Que tengan buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Gracias, Buenas hasta noches. luego. Hasta luego. Enseguida les mando las diapositivas. Gracias.